El siguiente planteamiento del problema es traído a ustedes por los elegidos de Markov. Ana Dalet Sánchez Sánchez. Luis Adrián Escobedo Pinedo. Israel López Ángeles. Hablaremos sobre la simulación en la industria del vestido. Definiremos cómo es que se obtuvieron los datos empíricos dentro de la empresa, las debilidades y fortalezas que encontramos dentro de ella, cómo es que se encuentra actualmente la empresa. También veremos cuál es la distribución que más se acerca al modelado de los datos que tenemos y el por qué elegimos ese modelado en específico. Observaremos los procesos en esquemas, daremos explicación alrededor de ellos y terminaremos mostrando y explicando los procesos en GPSS. La industria del vestido, donde va orientada el proyecto, tiene serios problemas de administración. Se ven reflejados en sus procesos que a continuación se enumeran: compra de tela, tender la tela, marcado de trazos, revisión de piezas, corte, preparar corte para confección, estampado y ventas. El proceso de compra de tela. En este proceso podemos observar la adquisición de la misma para generar los demás procesos. Tender la tela es el proceso donde se colocan las camas de la tela para poder generar los cortes. Marcado de trazos. En este proceso se generan los trazos para poder después proceder al corte. Corte. En este proceso se realiza el corte de las piezas ya marcadas sobre la tela. Revisión de piezas. En este proceso se revisa cada una de las piezas para poder evitar que tengan algún tipo de defecto, ya sea por la tela, suciedad o que se encuentre rasgada la misma. Preparar corte para confección. En este proceso se separan las piezas para poderlas enviar a confección, dependiendo y dividiendo las cantidades con las cuales se van a entregar a cada una de las costureras. Confección. Proceso en el cual la tela es cosida para poder generar las prendas. Estampado. En este proceso es en el que se le coloca una insignia, una imagen o un logo a la prenda. Venta. Esta parte del proceso es en el cual la prenda es vendida en el mercado. ¿Cómo se obtuvieron los datos? Se le pidió a la compañía que levantara en su proceso de producción sus tiempos iniciales así como los finales y los anotara en un cuestionario para generar los datos necesarios. De esta forma pudimos obtener la diferencia de tiempos y así poder iniciar el proceso rumbo a la simulación. ¿Por qué escogimos la distribución Poisson? Porque tiene ocurrencias en un intervalo de tiempo de espera y se cumple con 3 supuestos. Se toma determinados intervalos de tiempo, de cortado, de cosido, estampado, confección y marcado de telas. 2. Se pueden determinar la probabilidad en un intervalo de tiempo de lambda eventos. En este caso, se tomaron diferencias entre tiempos. 3. Son independientes la realización de los eventos como el tiempo de confección, marcado de telas, cosido, estampado y que a la compra de tela, revisión de piezas y venta. Nos basamos en un libro que se llama Inferencia Estadística y Análisis de Datos de Piña Durant, Pearson. La definición de este libro dice: se caracteriza porque puede contarse el número de veces que se realiza un determinado suceso A en un intervalo de tiempo o región del espacio específicos. Una vez definidas nuestras variables de estado, debíamos comprobar que ¿cuáles variables son aleatorias y cuáles no? 2. ¿Cuáles las que eran aleatorias, qué distribución seguían y bajo qué parámetros? 3. Las que no eran aleatorias, explicar por qué no eran aleatorias y ver si dependían de otras variables o estaban relacionadas con otras variables. Para poder contestar todas estas preguntas, usamos el programa SPSS y utilizamos, para comprobar aleatoriedad, la prueba de rachas. Para ver qué distribución se asignaba a cada variable, la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Para explicar la no aleatoriedad y checamos las variables con la prueba de correlación y checar las relaciones entre variables con la prueba de correlación del coeficiente de Pearson. Al aplicarle la prueba de rachas a las variables, determinamos que todas las variables eran aleatorias, excepto las horas de inicio,
de cada proceso y las horas determinadas de cada proceso. Al aplicar la prueba de Kolmogorov-Smirnov a las variables se llegó a las siguientes conclusiones. 1. Los kilos comprados de tela se distribuyen con una Poisson con media 56.5. El número de piezas que salen del proceso de tendido se distribuyen como una Poisson con media 37. El número de piezas que salen del proceso de marcado se distribuye con una Poisson con media 112.5. El número de piezas que salen del proceso de cortado se distribuye con una Poisson con media 112.5. El número de piezas que salen del proceso de preparar para corte y confección se distribuye como una normal con media 112 y sigma y desviación estándar 15.02. El número de piezas que salen del proceso de confeccionado se distribuye como una normal con media 52.8 y desviación estándar 24.7. El número de piezas que se llevan a venta se distribuye con una normal con media 53.6 y desviación estándar 24.36. El número de piezas que se venden o quedaron en stock no tienen una distribución en particular, pero sí son aleatorias. Por lo tanto, definiremos la función en GPSS o en el programa de simulación que usemos con base a los datos que tengamos. Las variables no aleatorias fueron las horas de inicio de cada proceso y las horas de terminado. Aplicamos la prueba de correlación del coeficiente de Pearson y nos dio como resultado que todas las horas de inicio y final tenían una correlación muy alta, así que solo metimos la hora de inicio en la prueba de aleatoriedad, nos salió positiva, y los metimos a la prueba de Kolmogorov-Smirnov y nos salió que se distribuía como una normal con media 16.5 y desviación estándar de 1.8.